En todos los estratos de la jungla, la fauna parece invisible, pero está presente. A nivel del suelo, miles de diminutos animales limpian la selva de cadáveres y restos vegetales. Un trabajo que no se aprecia a simple vista, pero que resulta vital para el sistema. El orden zoológico de los insectos es el más representado en la pluvisilva. También es uno de los más desconocidos. Miles de especies que viven en su interior aún no han sido descubiertas o catalogadas por el hombre. En el estrato arbóreo vive gran parte de la fauna local. Estos macacos cangrejeros representan tan solo a una de las 10 especies de macacos que habitan el archipiélago. Solo en primates pueden encontrarse 31 especies, de las cuales 23 son endémicas, es decir, exclusivas de las islas. El aislamiento produjo numerosos endemismos y una gran diversidad biológica. Aquí pueden encontrarse bosques lluviosos tropicales, manglares y sabanas. Cada uno de ellos cuenta con su fauna y flora específicas. En algunos casos, las especies son exclusivas del archipiélago e incluso puede darse el caso de estar restringidas a una sola isla. En otras ocasiones, son variedades que también están presentes en Asia o Australia, los dos continentes que tuvieron contacto con islas de Indonesia. Este es el caso del segundo mayor bóvido del mundo, el banteng. Los banteng, de 900 kilos de peso y casi 2 metros de altura, prefieren los espacios abiertos al interior de la selva. En ellos se encuentran pastos y tienen más posibilidades de detectar a sus potenciales enemigos. Su tamaño solo es superado por otro bóvido, el gaur indio, que puede pesar 1 tonelada y medir 30 centímetros más que ellos. Los grupos de bantengs están compuestos por varias hembras lideradas por un macho dominante que vigila de forma constante su harén. Sus poblaciones se extendían en la antigüedad por todo el sudeste asiático continental. Llegó a ser una importante fuente de alimentación para las poblaciones locales y en la actualidad se encuentra domesticado en algunas islas. Los ejemplares salvajes, sin embargo, han sido objeto de una intensa caza y hoy solo sobreviven en Burma, Tailandia, Borneo y aquí, en Java. A excepción del hombre, pocos son los predadores que pueden enfrentarse a una presa de este tamaño. Su principal enemigo se esconde en la profundidad de la selva, donde resulta prácticamente invisible. Es el mayor predador de la isla, un animal temido y venerado por el hombre desde tiempos ancestrales: el tigre. Hoy el tigre es casi un desconocido para el banteng. Tras la intensa caza a que se ha visto sometido, sus poblaciones han quedado tan reducidas que en Java su extinción se da casi por segura. La misma amenaza que se cierne sobre el mayor habitante de estas selvas. Es precisamente en esta isla, en Java, donde los primeros exploradores hallaron uno de los animales más misteriosos del archipiélago. Las descripciones de los nativos mostraban un ser de aspecto prehistórico con un único cuerno frontal, como el que tuviera el unicornio de las leyendas. El animal vivía en el interior de la selva, lo que dificultaba su localización. Durante algún tiempo, las únicas pruebas de su existencia fueron las historias locales, unas extrañas acumulaciones de excrementos que aparecían en diversos puntos de la espesura
y unas huellas que se veían en ocasiones sobre el terreno húmedo junto a la vegetación mordisqueada. El misterioso animal, sin embargo, acabaría saliendo a la luz. El rinoceronte de Java es uno de los mamíferos más escasos del planeta. Es algo menor que el rinoceronte indio y sus hembras carecen de cuerno o lo tienen muy pequeño. Su ausencia ha resultado trascendental para ellas, ya que les hace poco atractivas para los cazadores furtivos. A pesar de ello, sus poblaciones están en serio peligro. Java cuenta en la actualidad con la mayor de todas y suman tan solo 50 individuos. El rinoceronte apenas ha salido del oscuro mundo de las leyendas y ya se ha adentrado en el camino de la extinción. El rinoceronte es una de las especies que llegaron al archipiélago durante las glaciaciones y quedaron después aisladas. Con la subida de las aguas, solo aquellas comunidades animales o vegetales capaces de atravesar los mares pudieron alcanzar las islas. Una de esas comunidades se asienta hoy sobre los limos de los estuarios, allí donde se juntan las aguas dulces de los ríos con el mar. Sus árboles forman un laberinto impenetrable de raíces y troncos. Un ecosistema inaccesible habitado por especies que se hallan a medio camino entre el mar y la tierra. Aquí las condiciones de vida no son las más idóneas. El limo es muy ácido, carece de oxígeno y tiene unos niveles extremos de sal. Pero el manglar cuenta con el mecanismo apropiado para colonizarlo. Las semillas del mangle deben enfrentarse a estos problemas y además establecerse en un lecho sujeto a mareas y corrientes. Para lograrlo, germinan en el propio árbol y desarrollan un vástago de hasta 40 centímetros de longitud. Solo entonces se desprenden. Si coincide con la marea baja, quedará clavada sobre el lecho y podrá arraigarse. A partir de ese momento, el reto será vencer la falta de oxigenación de sus raíces. Para lograrlo, desarrollará largas raíces aéreas o bien creará unos tubos verticales, los neumatóforos, que emergerán del lecho como pequeñas chimeneas de respiración. Esta semilla ha caído durante la marea alta, pero no se perderá. Su misión será alejarse flotando en busca de nuevos territorios que colonizar. Por debajo de ella se extiende otro universo de vida, un mundo que desde la antigüedad ha fascinado y atemorizado al hombre.